Bueno, ya estaba comenzando yo mi entrevista. Quiero saludar por favor a Javier Hinojosa Villegas, él es gerente general de CANEB, Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, arrancamos la entrevista hablando un poquito de cómo va el proceso de los exportadores, cómo es el trabajo que ellos tienen en esta situación que tiene Bolivia ahora. Bueno, es una situación algo complicada por diversos factores y uno de esos factores es el logístico. Parte del tema logístico es el manejo de puertos, la administración de puertos, por dónde salir, tanto con exportación, por dónde ingresar con el tema de la importación. Un elemento para partir en esta conversación sería interesante mencionar que nuestra carga en millones de toneladas está calculada en 5.1 millones de toneladas. Wow, ¿no? Es alto, pero comparativamente a otros países no lo es mucho. Incluso si consideramos que toda Sudamérica representa el 8% de la carga marítima mundial, incluyendo Brasil, Argentina, todos los países que corresponden a Sudamérica. Entonces no es muy grande, que digamos. De ese porcentaje, el 80%, 4.1, salen por el Pacífico. Y el 20% ha salido por el Atlántico. ¿Cuánto, por la hidrovía. ¿Por el Pacífico? 80%, 4.1 millones. Y de esos 4.1 millones de toneladas, 3.8 han salido por puertos de Chile. Entonces es un monto muy representativo. Una dependencia alta. Sí, porque el 80% de la carga que se mueve por Arica es boliviana. O sea, es un puerto básicamente que existe para la carga boliviana. Entonces, con todos estos sucesos y la necesidad de tener alternativas, es que la Cámara Nacional de Exportadores ha visto por conveniente propiciar la realización de un foro que se realizará este próximo 6 de noviembre. Y en este foro hemos invitado a participar a 2 puertos de Chile, a Iquique y Arica, 2 puertos del Perú, Ilo y Matarani, un puerto del Brasil, que es Portovelo, y a la hidrovía Paraguay-Paraná. Esas son las rutas por las que podemos salir. Esta alternativa de la hidrovía, para ir por ese punto primero, es absolutamente interesante, es en territorio boliviano, tiene potencialidades muy grandes, necesita una inversión alta. ¿Cuál sería la inversión que requiere? Bueno, se estima entre 600 y 800 millones de dólares, porque hay que construir un puerto multipropósito, hay que construir sus vías de comunicación, un ferrocarril, un ramal ferroviario entre Puerto Bush y Mutacucito. Puerto Bush es importante mencionar que es ese pequeño triangulito acá en la provincia Germán Bush del departamento de Santa Cruz. Es este pequeño triángulo tan importante que se consiguió en la negociación con el Brasil. ¿A cuánto por ciento funciona este puerto? Este puerto está funcionando muy poco. Y lo que funciona mejor son los puertos que tenemos en el norte, hacia aquí arriba, de Puerto Quijarro, los puertos que son Jennifer, Gravetal y Puerto Aguirre. Pero este sería fundamental. Ese es el de mayor crecimiento. Mutún está muy cerca. Las posibilidades que tenemos sobre el río Paraguay son directas y en territorio boliviano con soberanía. Porque de acá, de la laguna Cáceres, salimos por un canal que se llama el Canal Tamengo. ¿Ya? Y circulamos a partir de ahí en el río Paraguay, pero en territorio brasilero. Ah, pero acá es con soberanía directa. Con soberanía directa, total. Bueno. Y bueno, y las inversiones son tan grandes porque también el terreno es complicado. Buena parte de ese territorio es pantanoso.
Así que las obras civiles son de costo elevado. Ya. Pero esta es la alternativa que casi desde 1903 4 que se está analizando para que sea desarrollada. ¿Usted cree que ahora, con todo lo que ha sucedido, la Haya y demás, se le ha puesto ya mayor interés justamente a este puerto, a Puerto Bush? Finalmente creo que sí, y es algo necesario que así haya sido. ¿Cómo siente que hay esa mirada? Porque se ha escuchado, vamos a invertir, estamos analizando todo, pero ¿cosas concretas? Bueno, para empezar, el sector privado ha dado los primeros pasos hace muchos años ya. No olvidemos a don Joaquín Aguirre Lavallén, que fue el que desarrolló Puerto Aguirre y fue un visionario de las necesidades de vinculación con el Atlántico. Y otros empresarios han hecho inversiones privadas y han desarrollado otros puertos como Gravetal y el puerto Jennifer. Ya en este momento ya cuentan ellos con un reconocimiento internacional y ya pueden ser considerados entre los flujos navieros mundiales. Es muy importante el río Paraguay como un vínculo. La otra opción, y que también los hemos invitado para este foro, es la salida hacia el norte, por Madre de Dios, Mamoré, Madeira, que va hacia el Amazonas. O sea, toda esa zona de Ribera Alta, Guayarmerín, Cobija, la parte veniana, tiene una posibilidad de vínculo que ya hace 80 años atrás, 90 años atrás, era el vínculo normal, el vínculo regular, cuando se exportaba el caucho, la goma. Ahora se exporta castaña y también madera y cueros por esa ruta, y es muy interesante porque llega en pocos días y a un costo muy razonable hasta el Amazonas y del Amazonas al Atlántico. Bueno, y los puertos alternativos que tenemos en el lado del Pacífico, que sin duda uno seguirá siendo Arica, Iquique. No mencionamos en este momento a Antofagasta, Mejillones, que son puertos mineros por excelencia, y justamente los mineros que trabajan en el área de Potosí, su ruta natural de salida va a ser por esos puertos, Antofagasta, Mejillones. O sea, es muy difícil que este tipo de exportación mineral vaya por otros puertos. Perú, por ejemplo, que estamos tratando de mirar para ese lado. Sí, yo creo que puede ser, pero alguna explotación minera en el departamento de La Paz, que encontrará una ruta más directa hacia Hilo, o lo que usamos hacia Matarani, ¿no? Que salimos por Matarani con producto minero. ¿Usted ve que es muy difícil que este 80% de las exportaciones de nuestro país se vayan a Perú? Sí, no se van a ir de un día para otro. No, y el momento en que haya algún cambio no va a ser significativo. Podrá ser gradual, posiblemente. Pero el otro elemento que hay que considerar es que Arica es un puerto multipropósito que recibe frecuencias navieras regulares, programadas. Hilo no tiene esas características. O sea, tendríamos que trabajar mucho y aumentar la carga, el volumen de carga sustancialmente para que Hilo pueda recibir frecuencia regular, ¿no? Entonces ahí una de las soluciones que se planteaba es el corredor bioceánico, que se vincule y que traiga carga del Brasil. Nuestras 5.1 millones de toneladas no son suficientes como para motivar un cambio, ese movimiento económico a la zona, a un puerto y además hacer que la marina mercante mundial modifique sus itinerarios, que son temas muy complicados. Me imagino. Ahora,
A raíz de lo que tuiteó el presidente de Chile, también ha generado una preocupación en la que felicita al presidente de Brasil, electo Bolsonaro, y le dice, hemos hablado por teléfono y hemos hablado del TLC, ¿no?, del Tratado de Libre Comercio, y también del corredor bioceánico que va a unir justamente, ahí está, este es el tuit, y esta es la parte importante, hablamos del TLC y del corredor bioceánico que unirá el Atlántico con puertos chilenos del Pacífico, dice este tuit. Es algo que nos llama la atención, pero además este tuit tuvo una respuesta. Tenemos la respuesta, por favor, señor director. ¿Qué dijo el presidente Bolsonaro? Brasil y Chile tienen todo para fortalecer sus relaciones. Un abrazo, presidente. Respondiendo este mensaje, ¿a qué corredor se refiere? Bueno, es otra alternativa de corredor que se mueve por el Paraguay, norte de Argentina. Que supuestamente ya ha empezado a construirse desde el año pasado, según sí, la Red Globo. Hay muchos proyectos que se han estado construyendo simultáneamente. Yo no quisiera opinar con relación a un tuit que es una expresión del mismo presidente de Chile. Tal vez sea una expresión de deseo más que una realidad a esta altura de los acontecimientos. Pero sin duda que hay que estar atentos, particularmente la Cancillería tendrá que estar muy atenta y realizar un trabajo muy dedicado e inteligente sobre esta materia. Ahora, para los exportadores, para los empresarios, este corredor bioceánico, promovido además por Bolivia, es muy importante. ¿Va a cambiar nuestra actividad económica de exportaciones e importaciones? Sí, le daría una dinámica muy favorable, sin duda. Además que completaríamos el vínculo ferroviario entre el oriente y el occidente. Esa vinculación es muy importante. El transporte más barato es el que se hace por agua. El 90% del comercio mundial se lo hace por agua, ya sea ríos, mares u océanos. El segundo transporte económico y masivo es el ferroviario. El transporte que nosotros hacemos, el transporte de carretera en camión, es el más caro. Bueno, el avión es el más caro, pero el masivo, que es el de camiones, es muy costoso. Entonces, si podemos hacer que seamos más eficaces, más eficientes y que la logística sea más completa con el uso de puertos secos, etcétera, pues sí sería muy interesante para el comercio exterior boliviano. Ahora, ¿se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas todo esto? Porque viene de la mano, ¿no? Estas son nuestras necesidades y si ustedes nos dan esto, nosotros podemos traer nuestra mercadería por acá, nuestras exportaciones, y eso le da la dinámica. ¿Hay buena coordinación? Ha habido buena comunicación, ¿no? Y yo creo que las autoridades están viendo que las iniciativas que el sector privado ha tomado por cuenta propia, por ejemplo, en el canal Tamengo, están dando resultados y son ahora una alternativa viable. Entonces, actividades público-privadas conjuntas son pues la solución a los problemas grandes del desarrollo boliviano. Hacer una iniciativa exclusivamente estatal o una iniciativa solamente privada no nos lleva a un buen puerto. Y ese es el tema de nuestro foro, llegar a un buen puerto, negociar, tener alternativas de puertos, diversificar, no concentrarse en uno exclusivamente o en otro, reconociendo las ventajas competitivas que nos ofrecen. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es una reunión fundamentalmente de usuarios y clientes de los puertos. Está invitado el Estado a este foro, pero asistirá como oyente y como cliente, porque el Estado también mueve mucha carga. Entonces, el Estado podrá tomar algunas decisiones de hacer importaciones por la vía del Atlántico, y eso le daría también mucha más vida a la hidrovía.
diversificar recibiendo mercadería o exportando por hilo también será una alternativa. Bueno, ¿el foro es la siguiente semana? El día martes en el Hotel Europa, martes 6 de noviembre a partir de las 2:30 de la tarde, con la invitación que he señalado de sus principales puertas. ¿Los interesados se acercan dónde? A la Cámara Nacional de Exportadores, llamando a los teléfonos de la Cámara, el 244-3529, o al celular 651-73401. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias. Gracias. Nos vamos a la primera pausa, Ricardo.